Buenas noches, licenciada. Voy a hablar sobre un capítulo de un libro. ¿Qué es un capítulo de un libro? Es una de las principales divisiones de una obra escrita de cierta longitud, tal como un libro o por lo general comprende muchas páginas. También los capítulos pueden estar enumerados, como es el caso con los códigos de leyes, o también pueden tener títulos específicos. Para citar para citar el capítulo de un libro en una lista de referencia en formato APA, incluyen los siguientes elementos. Primer elemento es el autor del libro. En este elemento debemos indicar el apellido y las iniciales de los nombres de cada autor, ya sean de 20 autores o pueden ser de 21 autores o más, pero tenemos que incluir los primeros 19 nombres seguidos de puntos suspensivos y agregar el nombre del último autor. Segundo elemento, año de publicación. En este elemento debemos aplicar lo que es el año en el que se ha creado el capítulo de un libro. El punto 3, título del capítulo. En este elemento debemos aplicar solo la primera letra de la palabra y los nombres propios que debemos escribir en mayúscula. 4, que es editor del libro, los editores del libro. En este es igual que el autor del libro, que debemos poner los apellidos y colocar las iniciales de su nombre del autor, ya sea de 20 o más autores, que solo debemos poner los apellidos y después los nombres tenemos que poner en solo las iniciales. 5, título del libro. En los títulos de los libros se deben escribir en cursiva. Solo la primera letra de la primera palabra y los nombres propios debemos escribir en mayúscula. 6, edición. En este es que debemos incluir la información sobre la edición del tema o del capítulo del libro que estábamos escribiendo. Páginas. En este debemos incluir el rango de páginas completo, como puede ser que debemos poner de qué página a qué página es el capítulo del libro. 8, editorial. En este debemos indicar el nombre del editor, pero debemos omitir términos como editorial, publisher, co-inc, conservar las palabras box y press. Acá voy a dar un pequeño ejemplo que es cita un poco del capítulo del libro, que es cita autor del capítulo, año, cita dentro del cita, autor del cita, citado en autor del capítulo, año y página. Bibliografía, apellido, nombre del escritor, del capítulo, año de la publicación, título del capítulo, entre comillas, en apellido, nombre del editor, año, título de la obra, en cursiva, edición si la hay, ubicación editorial. Este es un pequeño ejemplo sobre el capítulo de los libros. Acá podemos ver lo que es, primero nos indica que tiene que tener apellido, iniciales del nombre del autor del capítulo, año de publicación, título, subtítulo del capítulo, iniciales del nombre y apellidos del editor
o director, compilador del libro, título, subtítulo del libro, páginas del capítulo, lugar de publicación, editorial. El ejemplo, acá dice, donde dice apellido, acá lo podemos Guba, sus iniciales del nombre, el año que se ha publicado, que es en 1983. El título es Criterios de credibilidad en la investigación naturalista. Iniciales del nombre el nombre del director o editor o director, que se pone primero la inicial del nombre, luego su apellido, que es Jimeno Sacristán, y A. Pérez Gómez. Luego se pone el título o subtítulo del libro, que es la enseñanza. El título es la enseñanza, el subtítulo del libro es su teoría y su práctica. La página del libro, que es de 1948 a 148 a 165. Y lugar de publicación, que es en Madrid, editorial Acal. Eso sería todo, licenciado, de mi exposición.